La épica historia de Genghis Khan, el hombre que forjó un imperio inmortal. En las vastas, interminables estepas de Mongolia, bajo cielos despejados y gélidos inviernos, nació un niño que cambiaría para siempre el curso de la historia. Su nombre era Temujin, y su vida se desarrolló en circunstancias tan duras como la tierra que habitaba. A través de sacrificios, desafíos y victorias sobre la adversidad, Temujin se transformó en el hombre que sería conocido como Genghis Khan, el Gran Khan, el conquistador cuya huella perduraría en el mundo entero. El nacimiento de un héroe. Se cree que Temujin nació alrededor del 1162 en las estepas mongolas, en un mundo de clanes nómadas, montañas imponentes y vientos helados. Su tribu, los Borjigin, pertenecía a una de las muchas naciones que luchaban por sobrevivir en un mundo lleno de constantes enfrentamientos tribales. Su padre, Yesugei, un líder tribal de gran renombre, fue envenenado cuando Temujin tenía solo 9 años. Tras su muerte, su madre, Huelun, enfrentó una ardua batalla por mantener a su familia con vida. Los clanes que antes se aliaron con Yesugei abandonaron a la familia Borjigin, y Temujin, junto con sus hermanos y madre, fue dejado a su suerte, sobreviviendo gracias a la bondad de algunos aliados leales. Este periodo de abandono y sufrimiento fue la forja del carácter de Temujin. Siendo muy joven, tuvo que aprender a cazar, a pelear y a sobrevivir, en medio de la soledad y la traición. Aprendió desde temprana edad que solo a través de la unidad y la lealtad podía prevalecer. La forma en que su familia fue despreciada por los demás tribus encendió en él una sed de poder y justicia que lo marcaría por siempre. El camino hacia el liderazgo. A los 16 años, Temujin, con su destreza y astucia, logró escapar de un cautiverio al que había sido sometido por los Tayichiut, una tribu enemiga. Este fue el primer paso hacia su ascenso al poder. No era un hombre de lujo ni privilegios, más bien, era un líder nacido de la necesidad y la lucha constante. Sin embargo, a diferencia de otros caudillos de la época, Temujin entendió que para sobrevivir debía construir una red de seguidores leales, una base sólida que lo apoyara más allá de las alianzas tribales tradicionales, que estaban marcadas por la traición. Con este propósito, Temujin fue un innovador. En lugar de basarse en los lazos sanguíneos para formar su ejército, comenzó a reclutar hombres por sus méritos. Consideraba que la lealtad verdadera venía de la relación personal y la capacidad, no del nacimiento o el linaje. Aquellos que demostraron valentía, astucia y dedicación fueron recompensados con el liderazgo dentro de su creciente ejército. Temujin también impuso reglas estrictas para mantener el orden y la disciplina, lo que permitió a sus hombres tener un sentido claro de propósito y unidad. A través de estas tácticas, logró formar una coalición de tribus bajo su mando, unificando las tierras mongolas y estableciendo el principio de que ningún hombre sería superior a otro por su nacimiento, sino por su capacidad. En 1206, después de numerosas batallas y alianzas, Temujin fue proclamado Genghis Khan, lo que significaba Gran Khan o Gran Líder. Este fue un hito monumental, no solo porque consolidó su poder, sino porque simbolizaba el nacimiento de un nuevo orden en Mongolia. La Gran Conquista. Un imperio de sangre y estrategia. Genghis Khan no se conformó con unificar Mongolia. Su visión era mucho más grande, y su ambición no conocía límites. El joven líder dirigió su mirada hacia los imperios vecinos, que consideraban débiles y divididos. El primer gran objetivo de Genghis Khan fue el Imperio Jin, ubicado al norte de China. Durante siglos, el Imperio Jin había sometido a las tribus nómadas, incluido el pueblo de Genghis Khan. En 1211, Genghis Khan emprendió una guerra a gran escala contra los Jin. La invasión fue meticulosa y despiadada. Utilizando sus hábiles tácticas de guerrilla, Genghis Khan derrotó a las fuerzas Jin, conquistó ciudades clave y forjó un ejército imparable. Sus hombres, expertos jinetes y arqueros, desbordaron la defensa del imperio enemigo, y tras varias batallas,
los Jin se vieron obligados a rendirse. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. El siguiente objetivo de Genghis Khan fue el vasto imperio Khwarezm, una región ubicada entre el Caspio y el mar de Aral, que también había desafiado su autoridad. En 1218, Genghis Khan envió una caravana de comerciantes a la ciudad de Otrar para establecer relaciones comerciales, pero la ciudad los arrestó y mató a los miembros de la caravana, incitando la furia del Khan. Esta afrenta se convirtió en un pretexto para la guerra total. Genghis Khan respondió enviando un ejército colosal que arrasó las ciudades de Khwarezm, una campaña que estuvo marcada por una brutalidad implacable. Las ciudades fueron saqueadas y sus habitantes masacrados. A lo largo de su campaña, Genghis Khan empleó tácticas psicológicas de guerra, como la desinformación y la creación de pavor entre sus enemigos. De hecho, la simple mención de su nombre generaba terror. Si una ciudad se rendía sin resistencia, sus habitantes podían sobrevivir, pero si ofrecían resistencia, se enfrentaban a la completa destrucción. Genghis Khan dejó una estela de devastación, pero también permitió la construcción de infraestructuras en sus territorios conquistados, garantizando el orden en sus dominios. Pero Genghis Khan no era un conquistador en solitario. A lo largo de su expansión, se introdujeron reformas políticas y sociales que fueron fundamentales para el éxito de su imperio. Estableció el Yasa, un código de leyes que regía tanto a los mongoles como a los pueblos sometidos. Estas leyes promueven la igualdad entre los diferentes grupos dentro de su imperio y castigos severos para aquellos que desobedecían las reglas. También introdujo un sistema de comunicación y mensajería rápida, con corredores montados que permitían transmitir información vital a través de vastas distancias. A medida que avanzaba en su conquista, Genghis Khan cultivó un respeto pragmático por las culturas y religiones que se encontraban en su camino. En lugar de imponer su propia visión religiosa o cultural, promovió un sistema de tolerancia religiosa, lo que permitió que el imperio mongol fuera un crisol de diversas creencias. Esto también facilitó las relaciones comerciales entre Oriente y Occidente. La muerte y el legado de Genghis Khan. Genghis Khan murió en 1227, a la edad de 65 años, bajo circunstancias que aún no están claras. Algunos dicen que fue una causa de las heridas sufridas durante una batalla, mientras que otros sostienen que murieron de una enfermedad. Lo que es indiscutible es que su legado vivió mucho más allá de su muerte. Bajo su liderazgo, el imperio mongol llegó a abarcar más de 33 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en el imperio terrestre contiguo más grande de la historia. Su descendencia continuó la expansión del imperio, con su hijo Ogedei Khan tomando el mando después de su muerte. El imperio continuó su marcha hacia Europa y Asia, aunque eventualmente se fragmentó en varias partes. Sin embargo, las bases que Genghis Khan establecieron en términos de organización militar, administración y tolerancia cultural perduraron, sentando las bases para el intercambio entre las civilizaciones del este y el oeste, un legado duradero que aún podemos ver en las rutas comerciales de la antigua Ruta de la Seda. Hoy, Genghis Khan es recordado como uno de los líderes más exitosos y complejos de la historia. Su vida fue un testimonio de lo que un hombre, nacido en las circunstancias más humildes, puede lograr con visión, determinación y una voluntad inquebrantable. Si bien es cierto que su imperio fue marcado por la guerra y la violencia, también fue una era de intercambios culturales, avances en las comunicaciones y el inicio de una globalización que, aunque violenta, unió al mundo de maneras que ningún otro conquistador había logrado antes. Genghis Khan, el hombre que alguna vez fue un niño huérfano en las estepas, se convirtió en una de las figuras más poderosas e influyentes de la historia humana.